Ok, listo. Muchas gracias a todos por su participación en este evento. Muchas gracias, Edgar, por la invitación. Em, yo un poco quería el día de hoy hablarles sobre un área que es, digamos, una de las áreas en las cuales tengo más experiencia alrededor de lo que se trata Power Platform, que es básicamente el gobierno de Power Platform, ¿no? He tenido la oportunidad de tener experiencias trabajando en proyectos de governance y un poco quiero como objetivo de esta reunión, porque ustedes saben que el gobierno es algo muy amplio, ¿no es cierto? Es al menos darles algunos tips de las cosas que yo he podido ver. Al final de esta sesión les compartiré también algunas series de recursos y links que ustedes van a poder estar observando y espero que ustedes puedan también hacer todas las consultas que necesiten, ¿no? Brevemente, para comentarles un poco acerca de mí y mi función actual en Microsoft, yo actualmente soy Business Program Manager, formo parte de un equipo llamado el equipo de solución de estrategia de Modern Work, que es un equipo básicamente global en Microsoft que se encarga de definir toda la visión alrededor de la experiencia de empleados, lo que se llama el futuro del trabajo, ¿no es cierto? Todo relacionado a los temas de Modern Work. Y básicamente definimos esta visión a nivel global que es aplicada en distintas regiones, no solo en América, sino en Europa, en Asia también. Pero yo llevo cerca de 9 años ya, el próximo mes cumplo mi noveno año trabajando para Microsoft y mi carrera la he desarrollado siempre en lo que es consultoría de servicios, ¿no? Yo comencé como consultor trabajando en proyectos con SharePoint como plataforma. Desde que comencé mi carrera, inclusive antes de Microsoft como partner, estuve muy enfocado en temas de automatización. Comencé con automatización cuando en esa época se tenían que crear formularios en Infopad, desarrollar workflows en SharePoint o con otras herramientas de terceros como Nintex. Y durante todo este tiempo trabajando en Microsoft, después tuve la oportunidad de ser arquitecto de soluciones. Estuve viendo algunos proyectos en Estados Unidos y en Canadá, además de LATAM. Y mi orientación y mi foco estuvo principalmente trabajando en proyectos con Power Platform. De hecho, tuve la oportunidad de hacer proyectos tanto de desarrollo de aplicaciones en Power Platform como también de gobierno para Power Platform, ¿no es cierto? Ahí ustedes ven en el slide algunos links. Yo empecé justo durante la pandemia un canal de YouTube donde empecé a crear varios videos alrededor de lo que viene a ser Power Platform, creando aplicaciones en Power Apps, etcétera. Al final yo les hay varios links que les estoy dejando en la PPT, donde ustedes van a poder ver varios de las demos que les voy a mostrar o de las cosas que les voy a mostrar el día de hoy. Son cosas que están en el canal que ustedes pueden después con tranquilidad revisarlas, cómo las implementé. Y cualquier cosa, cualquier consulta también me pueden consultar por ese medio, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los temas que quiero abordar el día de hoy? Un tema muy importante es entender por qué necesitamos implementar gobierno de Power Platform en una compañía, ¿no? Y esto se basa, en mi experiencia, he capturado varios de los principales requerimientos que tienen en las organizaciones que quieren adoptar Power Platform. ¿Cuáles son aquellos retos, ¿no? Después vamos a ver cuáles son los temas o tópicos principales respecto a governance. Sabemos que governance es muy amplio, pero hay ciertas metodologías o marcos de trabajo que debemos aplicar para poder efectivamente tener una estrategia de gobierno adecuada. Voy a mostrarle algunas demos, algunos temas un poco para que se puedan entender y vamos a dejar un tiempo para preguntas y respuestas, ¿no? Entonces, comenzando un poco, esta es una lista consolidada de los temas o los retos principales o las preocupaciones principales que hemos detectado que nuestros clientes a nivel global que están adoptando Power Platform tienen, ¿no? Y uno de los primeros y más relevantes son los temas de seguridad, ¿no? Eh, yo les comento como ejemplos que yo he visto, ¿no? Se presentaban clientes donde nos decían, Piero, hemos detectado que nuestros usuarios han creado cientos de aplicaciones y nosotros no sabíamos, ¿no? ¿Por qué? Porque les habíamos dado licenciamiento o tenían el acceso a los servicios de Power Apps
y ellos ya empezaron a crear sus aplicaciones, ¿no? Y recién nos hemos dado cuenta qué hacemos, cómo mantenemos esto, ¿no? Tenemos miedo de que la data que ellos estén manejando pueda ser data sensible que sea expuesta fuera de la organización, ¿no? Entonces, una de las cosas que querían hacer por temas de seguridad es inmediatamente cerrar el acceso a Power Platform, ¿no? Obviamente ese tipo de medidas súper restrictivas lo que iba a generar es un impacto al nivel de usuario y todo lo que nosotros queremos hacer respecto a gobierno tiene una función principal, ¿no? Y es que logremos que a la organización le saque el mayor beneficio de su inversión en Power Platform, ¿no? Entonces, en vez de cortarle y restringirle acceso, lo que deberíamos hacer es aplicar las medidas adecuadas de tal manera que los usuarios puedan seguir adoptando la tecnología y no por el contrario restringirlos, ¿no? Entonces muchas veces van a encontrarse seguramente clientes que lo que quieren es cortar el uso de la tecnología por desconocimiento y por no saber que pueden controlar esa plataforma, ¿no? He tenido clientes que se enfocaban mucho en los temas justamente de la preocupación que tenían de una plataforma low code, porque me decían, pero ya tenemos muchas aplicaciones con las que les estamos trabajando y mi equipo ya no puede mantener más aplicaciones. Si nos ponen una plataforma low code donde los citizen developers pueden crear N aplicaciones, no vamos a poder controlarlo. Entonces, TI estaba preocupado de que no podía controlar o mantener esta plataforma nuevamente por temas de desconocimiento, ¿no es cierto? Y con eso restringían a que la organización que ya había invertido en esta tecnología no le puedan sacar el mayor provecho, ¿no? Entonces, seguridad, los temas de costos y licenciamientos eran importantes, los temas de los orígenes de datos, de no saber qué origen de datos utilizar, cómo monitorear o alertar, por ejemplo, respecto a qué aplicaciones se están creando, cómo voy a darle soporte a esta nueva plataforma, qué tipo de entrenamiento necesito darle tanto a mi equipo de TI como también a los citizen developers, a las personas que van a utilizar la organización, ¿no? Y cuáles son las mejores prácticas de implementación, porque también en otros clientes me tocaban escenarios donde ellos habían ya definido arquitecturas específicas para todo tipo de aplicaciones o requerimientos que les venían, ¿no? Entonces, prácticamente para todo tipo de requerimiento que cumplía con ciertas especificaciones, ya ellos estaban pensando en desarrollar una aplicación en Azure que obviamente por el tema de despliegue, por tiempo de implementación, les tomaba más tiempo, ¿no? Por desconocimiento que existía en plataformas low-code, ¿no? Y siempre hay un entendimiento erróneo de pensar que low-code está restringido para cosas muy básicas, ¿no es cierto? Entonces, este es en términos generales varios de los temas con los que nos hemos encontrado como retos, ¿no? Y en base a eso es donde nosotros vamos, donde los clientes y les proponemos implementar el gobierno, pero a través de un framework, ¿no? A través de una metodología, un esquema donde nos enfocamos en estos principales tópicos, ¿no? Entre ellos están los temas de arquitectura, seguridad, monitoreo, alerta, ¿no? Alerta y tomar acción, el deployment, que es básicamente cómo manejar el ciclo de vida de las aplicaciones, y la educación o adopción, ¿no? Entonces, yo voy a intentar cubrir al menos la mayoría de estos aspectos. Me voy a concentrar en uno de ellos principalmente, que es el tema de arquitectura. ¿Por qué? Porque es la base de todo esto, como verán, ¿no? Si nosotros no sabemos cuáles son los componentes que conforman una arquitectura de una solución basada en Power Platform. No sabemos cuáles son los componentes que tenemos que controlar, monitorear, operar, ¿no es cierto? Generar adopción. Entonces, me voy a concentrar mucho en estos y después vamos a pasar a ver también algunos de los otros temas para que ustedes los tengan en consideración, ¿no? Y quiero comenzar con uno de los temas súper relevantes que se refiere a las estrategias, a los ambientes, ¿no? El environment, conocidos como ambientes o entornos, ¿no? Que es básicamente uno de los temas fundamentales que ustedes tienen que tener en consideración cuando empiecen a construir aplicaciones, ¿no? ¿Dónde va a estar hospedada mi aplicación en Power Apps o dónde voy a desplegar mi flujo en Power Automate, ¿no? ¿Dónde voy a estar hosteando o almacenando mis fuentes de datos, mis conectores, mis bots que desarrollo en Virtual Agents, ¿no? Esta parte es súper importante, sobre todo a nivel corporativo, que lo tengan, o si ustedes, por ejemplo, desarrollan soluciones para clientes,
que soliciten que la organización maneje esta estrategia adecuada de ambientes, porque finalmente si ustedes hospedan su aplicación donde no corresponde o donde no debe, van a tener muchos problemas, ¿no? Los ambientes, como saben, vienen a representar el espacio, el lugar donde vamos a estar hospedando varias de nuestras aplicaciones, ¿no es cierto? Por lo tanto, es la primer capa de gestión de estas soluciones. Y dentro de los ambientes, como saben, hay distintos tipos, ¿no es cierto? Seguramente si empezaron a recién trabajar con Power Apps al inicio, empezaron a crear sus primeras aplicaciones, se habrán dado cuenta que las aplicaciones ustedes las desplegaron directamente en lo que se conoce como el ambiente por default, ¿no? El ambiente que es un ambiente que se crea al momento en que se habilita el tenant, al momento en que se despliegan los servicios o licencias de Power Platform por primera vez. Ustedes ya tienen con cada tenant un ambiente por default. Y las primeras aplicaciones que creamos y desplegamos, si yo creo mi primer Power Apps o mi primer flujo y entro digamos, al panel de Power Apps, este directamente se está almacenando en el ambiente por default, ¿no? Sin embargo, es un ambiente que no debería ser utilizado más que o únicamente para aplicaciones de productividad personal. Ahora les voy a explicar un poco más de eso, ¿no? Hay otras dos que me salteé, pero les explico rápidamente. Están los ambientes trial y los ambientes de developer, ¿no? En escenarios corporativos, en compañías, en corporaciones, nosotros siempre recomendamos desactiva que la creación de ambientes trial o de ambientes developer, ¿no? Y ese es un tema que se puede configurar, se puede ejecutar un comando y desactivarlo. Entonces, una de las primeras reglas que decimos es desactívate toda la creación de ambientes trial o ambientes developers en tu organización. Solo vas a poder utilizar estos tres tipos de ambientes. El default, que va a ser necesariamente únicamente restringido para escenarios o aplicaciones de productividad personal, y el sandbox y el ambiente de producción, ¿no? Sandbox es un ambiente que recomendamos utilizar para escenarios de desarrollo o pruebas, y producción, como su nombre lo dice, serían los ambientes que utilizaríamos para nuestro ambiente de producción final, ¿no es cierto? Ahora, otro caso que he visto en muchos clientes, ¿no? Que es el no tener suficiente control sobre el ambiente de default es lo que, digamos, es una de las mayores preocupaciones que tienen las organizaciones al adoptar Power Platform. ¿Por qué? Porque a diferencia de los ambientes sandbox y de los ambientes de producción, el ambiente por default no se puede eliminar. No existe la manera de eliminarlo y eso no va a cambiar porque es un tema por diseño, ¿no? Sin embargo, Microsoft ha ido adoptando nuevas estrategias y nuevas recomendaciones para poder controlar el crecimiento del ambiente por default, ¿no? Una de las cosas básicas que siempre te dicen es comienza renombrando el ambiente por default para que la gente sepa que ese ambiente solo está utilizado para escenarios de productividad personal. Entonces, generalmente lo renombran a productividad personal o cualquier otro nombre más o menos que se oriente a ese esquema, ¿no es cierto? Pero algunas otras cosas que se hacen es, por ejemplo, como ustedes saben, cada nuevo usuario que ya tiene una licencia o la aplicación de Power Apps, digamos, habilitada para su uso, automáticamente ya pueden crear aplicaciones en este ambiente, ¿no? Los ponen en el rol de maker, ¿no? Que es el rol que se utiliza para aquellos que pueden crear aplicaciones dentro de un ambiente. Y eso no se puede, digamos, bueno, podrías manualmente desactivarlo, pero la única manera es quitándole el uso de la licencia, que no es lo que queremos, ¿no? Entonces, ¿qué otro tipo de cosas se hacen para controlar el ambiente por default? Por ejemplo, se restringen qué tipo de conectores tú puedes utilizar. Si es un ambiente de productividad personal, básicamente yo le voy a permitir que utilice los conectores para uso, por ejemplo, de Office 365, ¿no? Conectores estándar básicos que me permiten interactuar con los distintos servicios de Office 365. ¿Por qué? Porque hoy en día los usuarios también pueden utilizar o hacerlo de manera manual, interactuando con Outlook, interactuando con OneDrive, con SharePoint, digamos, con Yammer, ¿no? Con todos los tipos de aplicaciones de productividad dentro de Office 365. Entonces, restringir para que solo utilicen esos orígenes de datos es uno de los temas, por ejemplo, que típicamente hacemos, ¿no?
Otro tema que hacemos, por ejemplo, es utilizar algunos temas de notificaciones o alertas. Por ejemplo, cada vez que vemos que alguien crea su primera aplicación dentro del ambiente por default, y eso pasa en Microsoft, ¿no? Nos envían una notificación que tiene ya los disclaimers, ¿no? Te dicen, este ambiente solo es un ambiente para productividad personal. Si tú después no le vamos a, digamos, si tú necesitas que tu aplicación crezca, sea utilizada por más usuarios y requieres un soporte y un control y un monitoreo más avanzado, te recomendamos que solicites la creación de un ambiente, de un ambiente independiente, separado. Otras cosas que hacemos, por ejemplo, es estamos monitoreando constantemente. No sé si habrán escuchado, seguramente sí, que existe el COE Starter Kit, ¿no? Que es básicamente una serie de paquetes que tú puedes desplegar que ya vienen con una serie de plantillas y elementos como un dashboard que te permite controlar, por ejemplo, qué aplicaciones están almacenadas en distintos ambientes, quién las está creando, o quién es el owner, con quién se está compartiendo. Entonces, ese tipo de monitoreos se pueden aplicar sobre el ambiente por default, ¿no? Son algunas de las cosas dentro de otras que hacemos en este ambiente. Y después está el tema de justamente definir esa estrategia, ¿no? Una consideración importante en los ambientes es, por ejemplo, no queremos llenarnos tampoco de ambientes, ¿no? ¿Por qué? Cada vez que yo quiero crear un ambiente sandbox o un ambiente de producción, como mínimo voy a requerir 1 GB de almacenamiento de una base de datos de Dataverse, aun cuando yo no utilice Dataverse para almacenar mis datos, ¿no es cierto? Y ustedes saben que Dataverse requiere un licenciamiento, entonces cada vez que yo creo un ambiente ya va acumulando la cuota de cantidad de gigas que yo estoy requiriendo de Dataverse y eso puede obviamente tener un impacto respecto a los temas de licenciamiento que yo tengo que planificar, ¿no es cierto? Entonces la estrategia de ambientes siempre debe buscar, obviamente, separar ambientes cuando sea necesario, manejar estrategias que permitan hacer backups y eliminar ambientes que no son requeridos más, pero también manejar ambientes y evitar que todo se almacene en el ambiente productivo, ¿no? Y acá para hacerles un zoom, un ejemplo de una estrategia de ambientes, por ejemplo, sería nuevamente para productividad personal suele utilizar el ambiente por default. Para developer, nosotros típicamente en corporaciones deshabilitamos el ambiente developer. Si alguien quiere hacer alguna prueba aparte, lo puede hacer creándose su trial fuera de la organización, ¿no es cierto? Con una cuenta X. Para proyectos, por ejemplo, de proyectos individuales, para unidades de negocio que de repente tienen cierta complejidad mediana, podemos crear ambientes de desarrollo independientes para cada una de esas unidades o proyectos o iniciativas, un ambiente de pruebas compartido y un ambiente de producción compartido. Y cada vez que se termina el desarrollo, se hace backup y se elimina el ambiente de desarrollo, ¿no? Y solo se recupera el backup cuando sea necesario. Y para proyectos más críticos, por ejemplo, se podría tener un ambiente de desarrollo, pruebas y producción de manera independiente. No es una regla estricta que todas las corporaciones deben seguir, se tiene que hacer un análisis detallado, pero es una base o una guía que uno puede tomar, ¿no? Y varía de acuerdo a cada organización o cada necesidad. El segundo tema dentro de lo que es arquitectura es el tema de Dataverse, ¿no? Que es otro de los componentes de Power Platform, ¿no? Y a veces es difícil poder dar una definición de Dataverse por lo complejo que es esta plataforma. Lo que sí no es únicamente un origen de datos más, ¿no? Muchas veces hago esta reflexión porque se compara Dataverse con SQL, ¿no? ¿Debo utilizar Dataverse para almacenar mis datos de mi aplicación en Power Apps o debo utilizar SQL Azure como alternativa? ¿O debería almacenar mis datos en SharePoint o en Dataverse for Teams? ¿No es cierto? Dataverse es una plataforma, ¿no? Llamémosla así, es una plataforma. Es más, originalmente Dataverse, que seguramente alguno de ustedes ya lo conoció desde antes como el Common Data Services, es una plataforma que es heredada de Dynamics, ¿no es cierto? Dynamics almacenaba sus entidades, sus modelos, sus fuentes, y sí, obviamente sigue almacenando en Dataverse,
¿no es cierto? Pero es una plataforma muy robusta que obviamente desde los orígenes de Dynamics hace muchos años ha ido evolucionando. Lo que hizo Microsoft es básicamente desprender, sacar Dataverse de Dynamics como una plataforma independiente para que los clientes que no tengan Dynamics puedan consumirlos en sus aplicaciones de Power Apps, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente, Dataverse es una plataforma y dentro de los temas que tiene, por ejemplo, además de almacenamiento de datos, Ahora de, de modelos, de modelos de datos, creo que si pueden poner su mute, de modelos de datos, de entidades, tiene, por ejemplo, varios componentes de lógica, ¿no? Puedes aplicar lógicas a las distintas entidades, columnas, flujos que puedes implementar. Tiene varios temas a nivel de seguridad muy avanzadas. Por ejemplo, podemos aplicar seguridad a distintos niveles, inclusive a nivel de columnas, a nivel de filas de datos, ¿no? A nivel de registros, básicamente. Manejamos temas de auditoría, de monitoreo, de queries que podemos ejecutar, de reportería que podemos ejecutar y Dataverse como tal en el backend, lo que no ven los, digamos, los creadores de aplicaciones o los usuarios, es que está basada en una arquitectura de Azure muy robusta y muy amplia, ¿no? Y que incluye dentro de sus componentes a SQL Azure, Blob Storage, Cosmos DB. Entonces es una plataforma mucho más robusta. No podríamos comparar, digamos, con SQL Azure únicamente si vemos, si podríamos compararlo únicamente si estamos hablando en el aspecto de origen de datos, pero si hablamos como aspecto de plataforma, obviamente varias de estas cosas ya están listas para utilizar que SQL Azure tendrías que implementar en muchos escenarios. Sin embargo, hay escenarios donde, por ejemplo, Dataverse no cumple las necesidades. Por ejemplo, en escenarios donde tenemos que registrar más de 10 millones de registros, ¿no? Si mi aplicación va a manejar más de 10 millones de registros, utiliza SQL Azure como alternativa, ¿no? Ahora, no, por más de que tengamos todas estas capacidades en Dataverse, no siempre Dataverse va a ser la mejor opción respecto a SQL Azure, ¿no? Hay varios otros factores que tenemos que comparar. Es decir, ¿yo realmente requiero utilizar todas estas capacidades avanzadas para mi aplicación? ¿O me basta tener SQL Azure con las capacidades para gestionar y almacenar los datos que necesito, ¿no? Es decir, claro, si yo no necesito todo esto, ¿por qué yo invertiría en utilizar Dataverse? ¿No? Entonces, es parte de los análisis que ustedes tienen que hacer cuando empiecen a crear sus aplicaciones. Es requerimientos de seguridad, de almacenamiento de datos, requerimientos de, de monitoreo, de auditoría, entre otros, ¿no? Y voy a pasar a hacerles rápidamente, mostrarles algo que yo construí en su momento para hacer este comparativo con los 4 fuentes de datos, ¿no? Con SQL, Azure, Dataverse, SharePoint y Dataverse for Teams, ¿no? Entonces, quiero mostrarles básicamente un primer videíto. Esto es algo perdón, no es esta aplicación. Este es algo que ustedes van a poder ver también en mi canal de YouTube esta es una aplicación que yo he creado y van a poder ver el tema en esos videos, ¿no? Pero una de las características que ustedes tienen que comparar, una sola de ellas, además de todo el resto de temas que les he comentado, son los temas de delegación, ¿no? ¿Y a qué me refiero con la delegación? ¿La delegación a qué se refiere? Ustedes saben que con Power Apps, dependiendo de los conectores que utilizo, puedo utilizar una gran cantidad de funciones, ¿no es cierto? Pero las funciones pueden ser delegables o no delegables. Una función delegable es una función que cuando yo la ejecuto, el procesamiento se ejecuta en el origen de datos. Es decir, ejecuto una función y esta quien lo va a procesar es SQL o quien lo va a procesar es Dataverse. Pero una función no delegable es una función que la aplicación Power Apps en el frontend tiene que procesar y obviamente tiene limitantes, porque si la procesa por Power Apps, típicamente tú vas a tener una restricción de poder procesar a no más de 500 registros, ¿no? Entonces nos conviene utilizar
fuentes de datos que nos permitan, que tengan la mayor cantidad de funciones delegables, ¿no? Y yo lo que hice en este ejemplo es, creé una aplicación vamos a mostrarla rapidito nada más. Creé una aplicación en Power Apps basada con fuente de datos de SQL y utilizaba varios tipos de funciones, ¿no? Para filtrar, inclusive en el lado derecho ven que utilizaba funciones como max, min, average, sum. Nos íbamos, por ejemplo, más adelante en el video y ustedes ven que utilizaba ya otras funciones para hacer búsquedas, buscar por texto, funciones numéricas, operadores de fechas. Y todas estas funciones eran delegables en SQL, ¿no? Hay una página donde ustedes van a poder ver, por ejemplo, cuáles son todas las funciones delegables que maneja SQL, ¿no? Y si lo comparamos con Dataverse, van a ver que la gran mayoría de funciones que son delegables en SQL Azure también son delegables en Dataverse, pero hay ciertas funciones, ¿no? Vamos a ver si más adelante se ve, hay ciertas funciones que no eran delegables, ¿no? Entonces, cuando ustedes estén comparando, ¿no? Básicamente, qué aplicación voy a utilizar y ya se hayan decidido por una aplicación, también tienen que tener en consideración que las funciones que ustedes vayan a utilizar para la aplicación que van a desarrollar sean funciones siempre delegables, si no van a tener problemas. Por ejemplo, el origen de datos que tiene menos funciones delegables es SharePoint, ¿no? Entonces van a tener, si superan los 500 registros, van a tener problemas, ¿no? Obviamente pueden cambiar esa limitante, si no mal recuerdo, en Power Apps creo que soportan hasta 1000 o 2000 registros que pueden extender esos límites, pero típicamente lo que recomendamos es, si vas a utilizar una aplicación que tenga más de 2000 registros, no utilices SharePoint, ¿no? Busca otra alternativa como Dataverse for Teams, al menos, ¿no? Otro de los componentes importantes dentro de los temas de arquitectura son los temas de los conectores, ¿no? Seguramente ustedes han utilizado ya muchos conectores, sobre todo los conectores estándar si se han conectado con SharePoint, con OneDrive, con otras fuentes de datos, ¿no? Perdón, parece que hay cierto ruido. Listo. Y lo que les comentaba es que dentro de la gran variedad de conectores tenemos unas categorías, ¿no? Tenemos conectores estándar, tenemos conectores premium, pero también tenemos una categoría de los conectores personalizados. Y este es otro de los componentes que tenemos que tener en cuenta, las definiciones de gobierno cuando empecemos a utilizarlos en compañías, sobre todo en escenarios más complejos, porque como saben, en Power Platform te expone una gran variedad de conectores, pero no tiene conectores para todo, ¿no es cierto? Y yo les voy a dar un par de ejemplos aquí de escenarios que yo implementé donde utilicé conectores personalizados, ¿no? Esto que ven acá, por ejemplo, es una aplicación sencilla basada en Power Apps que utiliza por detrás el Microsoft Graph API, ¿no? Cuando ustedes ejecutan ciertas funciones, por ejemplo, se conectan a los conectores de Office 365, van a tener una serie de funciones, pero probablemente no van a haber funciones para todos los tipos de operaciones. Por ejemplo, una de esas, no sé si ya habrán sacado una función para esto, pero en el momento en que yo creé esto no existía la función de Find Meeting Times, ¿no? Que es una función que te permitía, en base a los datos que tú los proporcionabas, determinar qué horarios habían disponibles para programar una reunión con el invitado, ¿no? Al que yo estaba, digamos, convocando. Entonces, lo que yo hice básicamente es utilizar el Graph API, ejecutaba la función, por ejemplo, acá yo le proporcioné los datos, me daba los horarios disponibles, después seleccionaba, bueno, hacía algunas pruebas muéstrame horarios de espacios de 2 horas, de 1 hora y media, seleccionaba una de las alternativas y después utilizaba otra función que también utilizaba el Graph API, que era la función de programar la reunión en Teams, ¿no? Entonces, eso no está disponible por defecto con ningún conector. Usé el Graph API y después me traía la lista de reuniones que yo había programado y después inclusive el link para reunirme en la reunión con Microsoft Teams, ¿no? Y ahí me unía a la reunión con Microsoft Teams. ¿Cómo hice esto? Nuevamente utilizando el Graph API.
pero para eso utilicé los conectores personalizados, ¿no? Que es una recomendación súper importante en temas de gobierno, ¿no? ¿Por qué? Porque el conector personalizado básicamente lo que va a hacer es permitirme gestionar de manera centralizada la conexión con un API, ¿no? Graph API finalmente me expone un API que me permite conectarme a una fuente que son los servicios de Office 365. Esto podría ser un API que me permita conectarme a cualquier otro sistema interno que tenga mi organización, ¿no? Pero al yo empaquetarlo dentro de un conector, lo que permito a su vez es, por ejemplo, poder controlar los accesos de quién puede utilizar estas funciones y poder compartirlo con varias aplicaciones dentro de mi organización, ¿no? Entonces, ese es otro ejemplo de donde ya el conector ya desplegado, por ejemplo, me permitía utilizarlo directamente desde Power Automate. Otro ejemplo rapidito para aprovechar bien el tiempo es un escenario súper interesante que yo trabajé en un cliente de Estados Unidos que tenía como función crear nuevos productos con ciertas características específicas, ¿no? Entonces, imagínense que una empresa cree productos de belleza y tiene que crear nuevos perfumes o nuevas colonias que tengan ciertas características. O no sé, hay una empresa que crea bebidas gaseosas y necesita que tenga ciertas características esa bebida gaseosa, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacíamos en este escenario? Habían modelos de Machine Learning que permitían predecir qué componentes tú tenías que incluir en tu fórmula para poder tener el producto que necesitabas con las características que necesitabas o querías, ¿no? Con eso lo que hacías es que reducía significativamente el tiempo que necesitaban los científicos en investigar cómo lograr el resultado esperado, ¿no? Porque ya tenías opciones que te predecían esto. Entonces, ¿cómo implementamos esto, no? Miren, ahí yo proporcionaba todos los datos que necesitaba para mi experimento, enviaba y automáticamente a través de Machine Learning me traía los resultados que yo necesitaba. Entonces, ya el científico que hacía el análisis ya simplemente tomaba mis datos, ¿no? Entonces, ¿cómo lográbamos estos escenarios? Nuevamente a través de conectores personalizados. ¿Cómo yo me conecto al modelo de Machine Learning? Creaban funciones en Azure que básicamente te exponen como un API, creaba mis conectores personalizados y me conectaba a través de la función de Azure y ya podía tener escenarios mucho más avanzados. Entonces, es otro ejemplo donde le sacas provecho al máximo a la plataforma, ¿no? Y ya tienes escenarios avanzados. Entonces ya estamos hablando de que Power Platform no solo es una solución para escenarios básicos, ¿no? Otro de los componentes importantes de arquitectura que ustedes tienen que controlar es el tema de los Data Gateways, ¿no? Y el Data Gateway básicamente es un componente que me permite conectarme a orígenes de datos on-premise, ¿no? Y entonces acá es donde tú tienes que también evaluar en temas de gobierno eh, quiénes pueden crear Data Gateways, cuántos servidores tú necesitas gestionar, porque el Data Gateway es un componente que se tiene que instalar on-premise, obviamente, para conectarte a tu fuente de datos on-premise. ¿Cuándo deberíamos tener realmente esos escenarios on-premise, no? Y hay escenarios donde se requieren, donde, por ejemplo, yo no voy a exponer mis servicios fuera de mi entorno on-premise, ¿no es cierto? Quiero mantenerlo seguro. Entonces, el Data Gateway básicamente te establece un canal seguro de comunicación con tu origen de datos on-premise y la nube, ¿no es cierto? Y con eso yo, por ejemplo, podría conectarme a temas como, digamos que todavía tengo mi SharePoint on-premise, todavía no lo estoy migrando a la nube y necesito conectarme a esas fuentes, puedo utilizarlo. Tengo mi base de datos en Oracle o en SQL on-premise y necesito consumir mis datos y todavía no pienso migrarlos, ni voy a exponerlo a través de un API público, necesito un Data Gateway, ¿no es cierto? Quiero implementar una estrategia de RPA, ¿no? Robotic Process Automation, para conectarme con mis aplicaciones legadas, ¿no? Necesito un Data Gateway para que mi flujo en Power Automate se conecte a ese Robotic Process Automation, ¿no? A ese proceso de RPA y se conecte a mis aplicaciones legadas que están en mi entorno de red, ¿no? Entonces, por eso Data Gateway es muy importante, pero la gestión, la operación, el mantenimiento es también parte de las definiciones que se tienen que hacer, ¿no? Para darles un ejemplito también rápido del uso de Data Gateway, voy a mostrarles rápido dos videitos
Esta es otra aplicación, por ejemplo, que yo creé en Power Apps, ¿no? Y también utilizaba Power Automate, Power BI, pero si se dan cuenta, todo esto está conectado hacia un SharePoint 2019 on-premise, ¿no? Y básicamente si vamos avanzando un poco en el flujo, enviaba mis notificaciones con mis Adaptive Cards, tenía distintas vistas, tenía inclusive mi reporte en Power BI, todo esto conectado a SharePoint on-premise. Y aquí lo que están viendo es que estoy entrando a un SharePoint on-premise donde básicamente toda la data está almacenada en distintas listas, ¿no? Entonces, ¿yo qué tenía que hacer? Básicamente tenía que instalar mi gateway, ¿no? Donde especificaba, digamos, los datos, las configuraciones, inclusive tenemos datos, por ejemplo, que podemos monitorear, ¿no? El diagnóstico, la auditoría, que es parte de los temas que tenemos que gobernar. Y yo también puedo, por ejemplo, a nivel de gobierno, controlar quién puede crear los data gateways, solo restringirlo por ambientes, ¿no? Podría quitarle para que nadie pueda instalar un data gateway en los servidores y de esa manera podía yo tener mi aplicación ya funcionando, ¿no? Este es uno de los ejemplos. Otro de los ejemplos que les voy a mostrar y yo les comentaba antes es cómo yo había implementado un proceso de RPA, pero este proceso de RPA básicamente se tenía que conectar con una aplicación legada, ¿no? Una aplicación on-premise para ejecutar todo ese procesamiento. Entonces, básicamente el proceso era, alguien enviaba una solicitud por email con un adjunto en Excel que llegaba a mi mailbox o un mailbox compartido. A través de un flujo yo extraía ese archivo adjunto y lo almacenaba en un folder local de un servidor local, para lo cual también necesitaba mi Data Gateway configurado. A través de un segundo flujo analizaba ese archivo en ese servidor local y utilizaba, bueno, en esa época era recién Win Automation, que era la adquisición reciente de Power Platform, ¿no? Lo que hoy en día conocemos como Power Automate Desktop. Pero a través de Power Automate Desktop, conectándome con el Data Gateway, ejecutaba mi aplicación legada, ¿no? Y para mostrarles un ejemplito de cómo funcionaba toda esta aplicación, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver simplemente el flujo, alguien mandaba un correo con el archivo adjunto, me llegaba al buzón de correo, ¿no? Veíamos este archivo ya en mi buzón de correo, inmediatamente el flujo se ejecutaba, ¿no? Ahí podíamos ver el estado del flujo que ya se había ejecutado satisfactoriamente. Este flujo analizaba y extraía el archivo y lo enviaba a mi servidor local, ahí está el archivo que se extrajo. Para eso tuvimos que instalar un Data Gateway. Y después tenía otro proceso, otro flujo que básicamente analizaba ese archivo y lanzaba automáticamente. Ahí pueden ver, no sé si pueden ver el proceso que está corriendo y yo no estoy haciendo nada manual. Esto automáticamente está registro por registro de Excel, lo está procesando y está ejecutando manualmente esto en esta aplicación, ¿no? Eso es para escenarios donde, por ejemplo, son aplicaciones muy antiguas que no exponen APIs y requieren que esto se haga manual. Obviamente en un entorno real no se abre la aplicación, ¿no? Empieza a correr en el backend, pero esto era por un tema de demostración. Entonces, los data gateways son otro de los componentes que nosotros debemos analizar en parte de los temas de arquitectura y las definiciones de gobierno. Entonces, nuevamente, para recapitular, en cuanto a arquitectura, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Los ambientes. Si vamos en nuestros ambientes implementar Dataverse o vamos a utilizar otra fuente de datos. Los conectores que vamos a estar implementando y hospedando en nuestros ambientes. ¿Vamos a requerir conectores personalizados o no? ¿Vamos a requerir conectarnos a fuentes on-premise? Si ese es el caso, vamos a necesitar Data Gateways, que son otros de los componentes. Entonces, todos estos componentes ustedes deben tener en cuenta cuando definan los temas de gobierno, ¿no? Nos vamos ahora a ver los temas de seguridad, que viene a ser la siguiente capa. Ok, ya tengo claro cuál es mi estrategia de ambientes y qué cosas voy a permitir o no en mi ambiente. Ahora es cómo yo controlo los temas de seguridad. Y los temas de seguridad se pueden manejar en distintas capas, ¿no? Desde la capa de tenant, donde yo puedo utilizar conditional access y determinar, por ejemplo, desde dónde yo puedo acceder a una aplicación de Power Apps o no, por ejemplo, ¿no? Si puedo accederla desde redes limitadas. Inclusive hoy en día recientemente se han habilitado temas como por ejemplo que yo pueda gestionar el acceso de ciertas aplicaciones de Power Apps
que puedan serse accedidas dentro de ciertas redes, por ejemplo, o de poder aplicar los temas de cuarentena en aplicaciones de Power Apps, ¿no? Que sean, por ejemplo, después de haber hecho un monitoreo, por ejemplo, que se bloquee el acceso de los usuarios a esa aplicación desde la capa administrativa, ¿no? Tengo que manejar permisos y accesos a través de los ambientes. Entonces, esa estrategia de ambientes que hablamos antes es muy importante porque además de eso, yo tengo que determinar, por ejemplo, quiénes dentro de esos ambientes, quiénes pueden solicitar ambientes, quiénes van a ser los owners de los ambientes, quiénes van a ser los que pueden crear y quiénes son simplemente los usuarios que consumen las aplicaciones. Puedo manejar seguridad a nivel de los recursos. Eso se refiere, por ejemplo, quiénes son los usuarios que van a consumir o acceder a mi aplicación de Power Apps. ¿Quién va a acceder a mis flujos de Power Automate? ¿O quiénes van a consumir y cómo voy a desplegar mis bots en Power Virtual Agents? Si utilizas Dataverse, tienes seguridad a nivel de Dataverse. Como les dije, Dataverse tiene seguridad inclusive a nivel de columnas, a nivel de registros, ¿no? Filas. E inclusive también pues, manejas seguridad a nivel de cross-tenant, ¿no? Si quieres tú, por ejemplo, bloquear ciertos temas entre tenants de distintas compañías, ¿no? Por temas de seguridad, lo puedes hacer, ¿no? Pero uno de los primeros temas que nosotros implementamos en clientes que recién están adoptando Power Platform son las reglas DLP, ¿no? O Data Loss Prevention Policies. Y básicamente lo que te permite esto es determinar qué tipo de conectores yo voy a utilizar en mis ambientes, ¿no? Y eso es parte también de la estrategia de los ambientes. Por ejemplo, les mencionaba, en el ambiente por default, yo creo una regla de Data Loss Prevention y en esa regla yo especifico solo conectores estándar de Office 365. Solo esos se van a poder utilizar. Los demás los bloqueo o los pongo, digamos, en una categoría con la cual yo no pueda, digamos, interactuar. Para ambientes de repente ya de complejidad mediana o otro tipo de ambientes, ya, por ejemplo, de repente proveo conectarme a fuentes como SQL o Dataverse o a otros repositorios, otros orígenes de datos, entonces mi regla de DLP puede ser menos restrictiva. Para escenarios donde se requieren, por ejemplo, conectores personalizados, yo puedo configurar mi regla DLP para que solo en ciertos ambientes se puedan utilizar ese conector personalizado. Entonces, las reglas de DLP son sumamente relevantes. Entonces, no voy a explorar todo el resto de temas de seguridad porque es muy amplio, pero solo uno de los temas súper importantes. Después tenemos que ver los temas de monitoreo, ¿no? Y cuando hablamos de los temas de monitoreo, este es otro ámbito que es súper, súper amplio, ¿no? Por defecto, seguramente ustedes ya habrán explorado que en cuanto a monitoreo, ya la plataforma te trae algunos dashboards y algunas analíticas, ¿no? Tienes analíticas de Power Apps, de Dataverse, de Power Automate, respecto a temas de adopción, de uso, de salud, de almacenamiento. Por ejemplo, si se trata de Dataverse, cuánto almacenamiento están consumiendo, cuántas ejecuciones están dando de APIs, ¿no? En general, que se pueden utilizar, ¿no es cierto? Pero si ustedes han tenido la oportunidad de explorar el Center of Excellence Starter Kit, van a ver que este Starter Kit, que es disponible gratuitamente en Internet, ustedes pueden descargarlo y van a poder instalar un reporte en Power BI, que es un dashboard que ya se conecta a todos estos servicios y te trae bastantes estadísticas que ustedes pueden utilizar. Ahora, si quieren extraer más estadísticas, más análisis, hacer algo más personalizado, hay muchas alternativas, ¿no? Para comenzar, ustedes pueden hacer auditoría de los servicios de Power Apps, Power Automate, inclusive Dataverse, extrayendo o exportando los logs de auditoría desde Office 365, ¿no? Si ya lo han hecho antes con otros servicios de Office 365, también lo pueden hacer para el resto de componentes de Power Platform. Acá hay un ejemplo de los tipos de eventos que pueden monitorear, pueden extraer. Algunas de las cosas que nosotros hacemos ya más avanzadas, por ejemplo, es, no sé si han escuchado del Office 365 Management API, ¿no? El Management API lo que te permite es, por ejemplo, conectarte a estos temas de logs de auditoría y extraer esta data de manera automática sin que tú tengas que manualmente estar haciendo ese proceso y generaron unos reportes mucho más avanzados de los servicios de Office 365 que estás tú consumiendo para monitorear qué eventos, qué actividades. Obviamente después esta data
¿no? Podrías crearte tu propia aplicación con un custom connector que se conecta al Management API y después esa data la almacenas en un repositorio que es consumido por Power BI y te creas tu propio dashboard avanzado de monitoreo, ¿no? Es uno de los temas que puedes utilizar a nivel de monitoreo. Y después vienen los temas de alerta, ¿no? Porque, ok, sí, el monitoreo me permite ver de manera de lo que ha sucedido, ¿no? Y yo puedo tomar acciones sobre eso. Pero yo tengo que ser proactivo. Y para ser proactivo, yo tengo que estar alertado cada vez que suceda algún evento. Por ejemplo, el ejemplo básico que les di antes, la primera vez que alguien crea una aplicación en mi ambiente por defecto, yo quiero enviarle una notificación y quiero ser notificado de esto, ¿no? O si veo algo extraño, quiero que me envíe una notificación, ¿no? Entonces, para eso yo tengo que ya empezar a crear mis propios procesos de alertamiento. Y Power Platform expone sus conectores, como son el Power Platform for Admins o Power Apps for Admins, Power Apps for Makers. Hay una serie de conectores que ustedes pueden consumir desde el mismo Power Automate, Power Apps, ¿no? Y que les permite crear sus propias, son APIs que de alguna manera les van a permitir a ustedes ejecutar procesos de alertamiento, van a analizar qué hay, van a poder sacar sus propios reportes y alertar de manera proactiva a los administradores, o inclusive hacerlo a través de comandos de PowerShell si se sienten más cómodos como para eso, ¿no? Y por último, para darles un poco de tiempo, creo que justo estamos todavía con tiempo. Por último, cuando hablamos de deployment, ¿no? Que es otro de los temas muy relevantes en este punto, estamos hablando sobre todo del ciclo de vida de las aplicaciones, ¿no? ¿Para qué yo quiero tener mis ambientes? Justamente porque yo necesito desplegar estas aplicaciones entre ambientes de desarrollo, pruebas y producción, ¿no? Pero todo este tema tiene que ser un tema orquestado y automatizado. Em, y una manera de hacer esta automatización es a través de pipelines, ¿no? Si, por ejemplo, utilizan ustedes o han utilizado ustedes Azure DevOps, Azure DevOps ya maneja una serie de plantillas para que ustedes creen sus pipelines, para que puedan desplegar sus soluciones entre ambientes, ¿no es cierto? Pero no solo para mover las soluciones entre ambientes, sino también para, por ejemplo, hacer otras actividades como crear, automatizar el aprovisionamiento de ambientes, ¿no? Entonces, acá lo que están viendo es más o menos varias de las acciones que ustedes pueden ejecutar con los pipelines de Azure DevOps para automatizar ese proceso. Si no me equivoco, también con GitHub también tienen algunos pipelines, algunas plantillas que ustedes pueden utilizar si es que utilizan GitHub para eso. No estoy al tanto si han habido algunas, con Git, ¿no? Si han habido algunas actualizaciones recientes, pero en mi experiencia, uno de los temas importantes que vimos a nivel de gobierno es nuevamente este concepto de soluciones, ¿no? Y es que seguramente si ustedes cuando empezaron a crear sus aplicaciones o si recién están empezando a crear aplicaciones, ustedes crean los componentes de manera independientes. Crean primero su Power Apps, después crean su flujo en Power Automate, después empiezan a crear sus tablitas, ¿no es cierto? Todos estos componentes tienen su solución perfecta, pero si alguien les dice, ya, ahora necesito que esto lo muevas a otro ambiente, puede ser una pesadilla, porque después tienen que exportar cada componente de manera separada, mi Power Apps, después mi Power Automate, después lo quiero importar en otro ambiente y me salen 100 errores, ¿no es cierto? Entonces, aquí es donde aparece el concepto de soluciones. Una solución, básicamente, lo que te permite es empaquetar todos estos componentes una unidad, de tal manera que el proceso de despliegue de esa solución como un solo paquete sea mucho más sencillo y mucho más transparente. Es más, eso ha evolucionado tanto que hoy en día pueden controlar una serie de propiedades que les permiten que eso sea mucho más fácil. Número uno, tienen que empezar a utilizar soluciones. Obviamente, para que ustedes puedan utilizar una solución, tienen que tener un ambiente que a su vez tenga una base de datos de Dataverse como requerimiento. Entonces, otra alternativa es que utilicen el concepto de package. No sé si se han utilizado también, pero también pueden utilizar, digamos, paquetes, que es otra alternativa no tan robusta, eh,
y hay escenarios que no soportan, que no están soportados en soluciones y tengo que ir a utilizar paquetes, ¿no? Pero básicamente lo que nosotros recomendamos, sobre todo para aplicaciones de complejidad ya mediana o alta o de emisión crítica, es utiliza soluciones, empaqueta todo de todos tus componentes, inclusive conectores, reportes, tus entidades Dataverse, tus flujos, etcétera, etcétera, en esas soluciones y a través de un pipeline en Azure DevOps hacemos el pase entre los ambientes, ¿no? Entonces, básicamente, acá ven algunos de los ejemplos de algunos pipelines que pueden utilizar. Yo en mi experiencia, muchas de estas cosas las hemos automatizado en clientes, entonces ellos ya tienen todo esto, inclusive, ¿no? Porque ustedes saben que si usan Azure DevOps, tienen que crearse su proyecto de Azure DevOps. Hasta eso lo hemos automatizado con Power Automate, ¿no? Entonces, utilizamos Power Automate y utilizamos unos conectores de Azure DevOps, entonces era todo un proceso, un flujo que habíamos creado. Alguien requería, hay un nuevo proyecto que tenemos que hacer, necesitamos aprovisionar un ambiente de desarrollo. Entonces había un flujo de Power Automate que recibía ese request, se evaluaba, se aprobaba, automáticamente cuando se aprobaba te provisionaba en los ambientes que tú necesitabas de desarrollo, prueba, producción, proporcionaba automáticamente los accesos, ¿no? A los ambientes que se requerían, se notificaba al solicitante que ya estaba listo, automáticamente se creaba el proyecto de Azure DevOps por Power Automate y ya simplemente se importaban los pipelines que habían sido configurados previamente como plantillas, como un tema estándar que se utilizaba en todos lados. Y ya con eso, cuando se tenían que hacer pases, simplemente nuevamente por un flujo llegaba el request, se ejecutaban estos pipelines y se hacían los procedimientos de manera transparente de las aplicaciones, ¿no? Entonces, justo estamos, creo, ya con el tiempo. La parte de educar o de adopción, no tengo un slide para eso, pero solo para comentarle en 2 minutos, para ya dejarles unos 10 minutitos de preguntas. El tema de adopciones ya es otro mundo más, ¿no? O sea, cuando hablamos de gobierno, tenemos que sí tocar temas de educación, de entrenamientos, etcétera, pero el tema de adopción tiene que tener su propio proyecto, porque eso involucra los citizen developers, las personas que van a crear las aplicaciones, no solo estamos hablando de la gente de TI, ¿no? Lo que nosotros hacíamos en un proyecto, digamos, básico de gobierno es creamos una aplicación basada en Power Apps. En algunos casos eran simplemente un portal en SharePoint donde teníamos material educativo que habíamos ya obviamente limpiado respecto a cuáles son los temas fundamentales que tú tenías que tener para empezar a utilizar, sobre todo para los citizen developers, ¿no? Empezar a utilizar Power Platform. En algunos casos, por ejemplo, hay portales que ya tienen las organizaciones donde tienen alguna serie de procedimientos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya la gente ya estos procesos los integraban inclusive en su service desk, y cuando alguien hacía un requerimiento específico para Power Apps, ya tenían toda esa documentación disponible en estos portales, en los portales de descripción de servicios. Sabía, por ejemplo, TI, cómo iba a atenderte en cuántos servicios de Power Platform. Y en temas de educación es todo un tema. Hay una serie de workshops que se dan, hay estos workshops donde se desarrollan aplicaciones en conjunto, donde se busca generar innovación, que también es algo que típicamente se maneja con Office 365 y otros tipos de plataformas similares, ¿no? Entonces, me detengo ahí. Creo que justo estamos con unos 10 minutitos para aprovecharlos para preguntas, y muchas gracias por haberme escuchado.